y buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tiempo de Sefer Ketuvim, de nuestro último escalón en la Sagrada Biblia, en el Sagrado Tanaj, y que venimos compartiendo de forma continua, a excepción del pasado lunes, que fue Shavuot, por supuesto, eh, Megilat Esther. El tiempo de Megilat Esther está alcanzando básicamente ya su recorrido final. Estamos aquí en nuestro Beit Midrash. Atrás mío ustedes están viendo el pequeño Aron HaKodesh que tenemos para nuestro Sefer Torah aquí en el Beit Midrash, parte de nuestra biblioteca y bueno, parte de la experiencia que este lugar nos, eh, nos trae la vida, nos trae la posibilidad de estudiar y de compartir, transformando un poquitito ahora los tiempos de la normalización con favor de Dios en tiempos donde podamos volcarnos al estudio en forma bien concreta y en forma mucho más manifiesta, esperemos. Muy bien, llegamos hoy al capítulo 7 de la Megilá. El capítulo séptimo de la Megilá, obviamente, es el capítulo en el cual todo lo que había pasado hasta ahora sufre un vuelco inesperado. Inesperado fundamentalmente para el protagonista no secundario, sino principal, que es Amán y todo su deseo. Nos dice el capítulo 7, habiendo afirmado que cuando todavía hablaban con él, habían venido los eunucos y lo apresuraron a Amán al banquete. Ahí estamos ahora. El rey y Amán fueron pues al Mishté, este famoso escenario que propone siempre la Megilá, porque obviamente el mundo persa es un mundo hedonista por sobre todas las cosas, y tal vez por ello fue que a priori pierden su imperio, que era impactante, a manos de los griegos. El rey y Amán fueron pues al banquete con Esther, la reina, y entonces ahora, Bayomer Amelech le Esther, Gam Bayom Hasheni, y le dijo nuevamente el rey a Esther al segundo día, porque nosotros debemos recordar que ya hubo un banquete previo en el cual Esther dijo que se haga la voluntad de ella, que viniesen otra vez. Y entonces en el banquete le dice el rey a Hashverosh: cualquiera sea tu petición, reina Esther, te será concedida, y cualquiera sea tu demanda, aunque sea la mitad del reino, ha de ser cumplida. Vete, haz. Muy bien, ahora ya no quedan alternativas y Esther debe hablar delante del rey. Y entonces es en este momento en el cual el rey Ahasverosh tiene eventualmente que recibir la noticia más impactante por parte de la reina, que estando Amán presente, tiene obviamente que denunciarlo. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué agallas tendría Esther para evitar de que este hombre le tirase todos sus soldados, toda su guardia en contra de ella y del rey? Y Esther la reina contestó diciendo: vean cómo ella se dirige. Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey. Nunca falta la posibilidad de dirigirse al rey como rey, y si ello place al rey, veim al amelech tov, séame concedida, presten atención, tinaten li nafshi besheelati, séame concedida mi vida en mi petición. Esto obviamente llama poderosamente la atención de quien lo escucha. Y ahora aparece un escenario insospechado y que dice: y la de mi pueblo ante mi demanda. Y ahora entonces ella remata esta idea diciendo: porque hemos sido vendidos, Nimcarno, yo y mi pueblo, vendidos. Es decir, como si hubiera habido una subasta
vamos a ver después de qué se trata, para ser destruidos y exterminados. De Ashmid, la Arog, ul Abed. O sea, para ser destruidos, muertos y exterminados. Si al menos, dice la reina Esther, hubiésemos sido vendidos como esclavos o esclavas, callaría, porque el enemigo no es digno de que el rey se perjudique. Quiere decir que en Azar, Shobeven es de Camela. Y aquí, obviamente, se abre la primera de las circunstancias más dramáticas en toda esta Megilá. Vamos a ver entonces dónde estamos ahora analizándola de acuerdo a nuestros comentaristas, sabios comentaristas. La Megilá, nos sugieren ellos, está apoyada sobre dos patas y no sobre una sola. En el lugar donde se alcanza el punto de clímax, como ocurre en el ámbito literario, en la Megilá, en realidad hay dos puntos de clímax, no uno solo. Un punto primero es cuando vimos que en aquella noche el rey padeció de insomnio. Bien. Y la segunda es cuando ella dice, Ish Tsar Beoyev, Aman Arra Azeh. Quiere decir, y acá le dice, no lo leímos todavía, pero un adversario y enemigo, este malvado Amán. ¿Está bien? Ya lo vamos a ver. Pero en última instancia es la introducción a este escenario. Dos momentos álgidos donde se llega a la cumbre es en el momento en el cual el rey deja de dormir y la reina acusa a Amán. Obviamente, el insomnio del rey acontece en un círculo muy privado, muy interno, ¿no es cierto? Entre Mordejai y Amán y el sueño del rey. Pero entonces a partir de allí, de ese sueño y de esa resolución que no se pudo tener con el sueño, entonces tuvo que tomar una resolución, ahí se define la suerte de Amán y Mordejai. Y entonces en la segunda, en lo que sería el marco de la guerra total contra los judíos, en el momento que Esther ahora se acerca a ella a dar su batalla contra el decreto de Amán. Para que quede claro, en aquella noche el rey no pudo dormir. Nos habla de que después de eso se decide la contienda entre Amán y Mordejai. Haz todo lo que me dijiste con Mordejai y Yehudi. Y en esta evento, en esta acusación, un adversario y un enemigo, este malvado Amán, es Esther, que se enfrenta a una batalla personal con Amán. Desde el comienzo de la Megilá, todo fue como preparado para llegar a este instante. Esther, recordamos, fue tomada, porque fueron tomadas todas las doncellas a la fuerza, como raptadas, secuestradas, hacia el palacio de Ahasverosh. Ella, por cierto, había ocultado su judaísmo y de repente, cuando Ahasverosh y Amán, que se ponderan y se aman y se vanaglorian, celebraban ahora en el banquete por ella ofrecido, Esther transforma todo en un instante donde ella se revela, donde los cielos descienden a la tierra y la tierra asciende hacia los cielos y Amán, eventualmente, todo se da vuelta y Amán es colgado sobre un árbol. Así estará este capítulo 7 terminando. La Megilá empieza entonces como una Megilá de disfraces. De ahí la tarea que hacemos en Purim del disfraz, no como una mitzvah, pero sí esa búsqueda del disfraz, porque todos sus personajes obviamente se van ocultando, juegan a las escondidas y se van ocultando también y tapan, ocultan su propia identidad. Y crean de esta forma una, una sensación de confusión, casi diríamos que amenazante.
Al final de la Megilá, Esther se da a saber. Ella se descubre, se desnuda delante del rey, pero no físicamente, y obliga a todas las personas que actúan en ese escenario a que se quiten sus máscaras y que se desnuden, se descubran su esencia personal. Esther y Mordejai aparecen verdaderamente con una Mesirut Nefesh que yo vi. Aparecen con una Mesirut Nefesh, con una entrega totalitaria como judíos. No nos cabe ninguna duda. Amán sale de debajo de desde esa cobertura, desde sí, cobertura, de esa máscara del poder y se revela en sus dimensiones verdaderas, con toda su maldad y con toda su pequeñez. También a Hashverosh es exigido decir la verdad y establecer y determinar a dónde verdaderamente Hashverosh pertenece. Entonces, es donde tiene su aparición la Ashgaha Elokit, la presencia de lo divino, y la Megilá se transforma en una Megilá ahora de liberación. Sin embargo, dice también, cuando viene Esther a demostrar al rey y acusar acerca del decreto de Amán y la participación del mismísimo rey en ese decreto de Amán, Esther conoce muy bien cuál es su lugar y cuál es su estatus, y por lo tanto, Esther asume una actitud, una conducta bastante cuidadosa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, toma una conducta cuidadosa y también mitanatzele, se disculpa. Esther, obviamente, no discute acerca de lo que es el decreto de la esclavitud, porque si tan solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, le dijo al rey, está bien, no pasaría nada. Quiere decir que la desgracia de los judíos no está equiparada con respecto al daño que se le puede perjudicar al rey y todo el espacio de tanta confusión y de tanta alteridad política cuando necesite volver todo a la situación anterior, quiere decir, y que todo vuelva a su normalidad. El Ibn Ezra justamente dice en su comentario, Aiti Mahreshet, le aseguro, rey, que yo habría callado. ¿Por qué? Dice el Ibn Ezra, Kien atzara azot haba'a alenu shava be'enenu meuma. ¿Sabe por qué? Porque la desgracia que nos está sobreviniendo a nosotros ahora no vale absolutamente nada. Afalpiche ein le mala mimena ajar ariga. A pesar de que después de una muerte no hay nada peor que pueda ocurrir. Que de Sheloy Abo Amelech Lidei Nezek Bemachshavato. A fin de que si es la voluntad del rey, el rey no se vea dañado en su actitud. Quiere decir que Esther actúa con mucha suspicacia, pero dice una verdad que el rey, por supuesto, no la puede aceptar nunca. ¿Cómo va a aceptar? O sea, puede ser que todo su reinado y todos sus 127 comarcas y países sean todos sus esclavos y todos paguen impuestos. Los Yehudim también lo hacían, pero una cosa es eso y otra cosa es un genocidio. Por lo tanto, dice, ella le muestra al rey un aspecto que es novedoso, sostiene Rashi, y que es la falta de lógica a nivel de lo económico, exterminando a toda una nación. Y de esta forma, los judíos eran aportadores del reino y en gran parte, aparte de todo lo que era su aporte intelectual, era su aporte material. Y de esta manera le está diciendo, mira, este Amán, este que parece servirte a ti, te es un infiel. Es infiel para el rey. Esa es la deducción que toma Rashi. Las palabras de alabanza, en este caso de Esther, son exageradas y dicen los comentaristas estarían de más. Es prácticamente como un sometimiento desde el punto de vista espiritual absoluto
y una identificación absurda con la esclavitud. Es decir, el hecho de que ella diga aquí que si al menos fuésemos vendidos como esclavos o esclavas, callaría. Quiere decir, ¿no le importa el destino judío? Está negando un punto esencial en el cual Akadosh Baruj Hu dice Abadaihem. Akadosh Baruj Hu dice, sí, nosotros somos sus esclavos, los esclavos de él, pero no los esclavos de los esclavos. Entonces, ¿por qué Esther toma las cosas eventualmente desde una perspectiva parece tan liviana, ¿no es cierto? Pero explica el Ibn Ezra, Esther sabe que el pueblo judío está en la diáspora. Ese pueblo que ha sido desarraigado de su tierra natal y por lo tanto carece de un componente esencial llamado libertad. La situación de esta esclavitud es que es imposible modificarla. Ya han pasado años, 70 del exilio babilónico y otros 40, otros 50 de lo que viene Persia en este momento. El exilio no solamente es una realidad histórica, sino también es un decreto divino cuyo fundamento se halla marcado en la maldición escrita en la Sagrada Torá. Y allí se establecieron los límites posibles. Es por eso que Esther le dijo a Ahasverosh, como forma de completar su idea, Ve'ilula abadim belishfahot limkarno. Y si fuéramos al menos vendidos como esclavos o esclavas, ¿qué quiso decir? Porque así nos escribió a nosotros nuestro profeta Moshe, nuestro maestro Moshe en la Torá. Porque dice en Perashat Kitabó, en el libro de Devarim, y Esther es una conocedora del texto, dice allí Moshe Rabbeinu, entre las maldiciones que acontecen en el libro de Devarim, leímos la de Fejucotai, Beit Makartem Sham Leoivehem Leabadim Belishfachot Bein Kone. Y seréis vendidos, vosotros os venderéis a vuestros enemigos como esclavos y esclavas y no habrá quien los compre. Entonces, pregunta Esther al rey, si ya Moshe nos dijo y no hay quien nos compre, entonces Shema Leashmit la Arogula Bet. Entonces tal vez la cuestión es que seamos vendidos para ser exterminados, para ser muertos, para ser arrancados de este mundo. Dice, esto es muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces dice eh, que Esther agrega y dice, Uahashverosh enitkayem beyamav, hinam nimkartem, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך, ולא בכסף תיגאל. Esther dice, el profeta Yeshayahu se cumplió en sus días aquello que se dijo, Begam Hinam Nimkarte. Gratuitamente fuiste vendido, ni siquiera Bekesef. No por dinero seréis redimido. Y por lo tanto, pero Bekesef Tigaelu, dice el profeta Yeshayahu. Esta es tal vez la realidad que pasó en los tiempos verdaderamente del imperio persa. Entonces, Esther no está en este momento quejándose sobre el hecho de la esclavitud. Y por cierto que no se siente amargada por la esclavitud que ellos han de vivir o que siguen viviendo. Pero aún así, en una situación subnormal, como el exilio, como la diáspora, hay que tratar de buscar alguna legalidad para la existencia de una minoría. Por lo tanto, el aprovechamiento de los exiliados, el esclavizarlos, sigue siendo, cuando tenemos minorías que viven en los países, sigue siendo algo que se transforma en una injusticia muy grande, aunque tenga alguna lógica económica. Pero una violencia desatada quiere decir una matanza generalizada, exterminar, matar. Eso no tiene ninguna explicación ni ninguna justificación. O sea, un genocidio no se corresponde con ninguna realidad. El mundo moderno y posmoderno
debería leer Megilat Esther seguramente. Debería surgir. Surgieron, por supuesto, quienes lo denunciaron, pero bueno, así terminaron. Y esto pasa fundamentalmente en todo ese escenario donde viven en algún momento cuando estaba la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, nosotros, era la adolescencia nuestra, estudiábamos acerca de los judíos del silencio. Esos judíos del silencio que si hablaban los mandaban allí al archipiélago Gulag. Ahora, en todas las latitudes del mundo hemos encontrado ese genocidio. La dictadura militar argentina fue el clásico ejemplo de un genocidio. No importa, 30.000, 100.000 o 2, no me importa la cantidad. Es que en última instancia, eventualmente, bueno, esclavizar, quitarle los derechos a las minorías, pero de ahí en más, generar un genocidio con una población. También Rusia lo ha hecho y también otros tantos en Estados Unidos, por supuesto, la madre de las libertades, ¿no es cierto? Con todo lo que representaron los indios, los indígenas, perdón, en Estados Unidos. Entonces Esther es como un antecedente, una alarma, un semáforo llamando la atención eventualmente, así de todo lo que está aconteciendo en este trance. El rey ahora tiene que recordar el momento en el cual él le da su anillo de sello a Amán y su decreto también lo autoriza. Tiene que ver entonces si es a causa del odio a los judíos o si lo hizo por ignorancia total y por falta de atención. Yo no creo personalmente esa versión de ignorancia, ¿no? Pero bueno, Ahasveros es Ahasveros. Y de repente, este Ahasveros descubre que ese decreto no está lejano, que se va a cumplir ahora, y que no es anónimo, sino que ahora ese decreto llegó a las puertas del palacio. Bayomer Amelech Ahasveros, Bayomer le Esther Amalcá. Si uno se da cuenta cómo dice aquí el texto, y le dijo nuevamente al rey a Esther el segundo día, ¿no? Bayomer Amelech le Esther Amalcá, Bayomer. Ahasveros obviamente empieza a tartamudear. Y esto es la dificultad, porque se niega a identificarse a sí mismo y su decreto no puede encajar con las palabras de Esther y por lo tanto trata de tirar las cosas afuera de él, quiere decir poniéndolo en otro lugar que no sea su propia decisión. También Esther menciona sus palabras dos veces. Ish Tsar Be'oyev, un hombre, como dijimos antes, ¿no? Que lo vamos a leer, un adversario y enemigo. Amán Harraazé, este Amán malvado y perverso. Y sus palabras, obviamente, no son solamente adecuadas para el mismísimo Amán, sino también para el rey. Ahí está el Ish Tsar Be'oyev. Esa doble identidad del adversario y enemigo. Aparece también la figura del rey. Jajamim, los sabios dijeron que Esther pidió en su furor decir la verdad y también acusar al rey de forma directa. Ish Tsar Be'oyev, dice el tratado de Megilá en el Talmud. Amar Rabbi Eliezer, melamed she'ayta machva klape Ahashverosh, uba malach besatar yada klape Amán. Dice la Megilá que en el momento que dijo Ish Tsar Be'oyev, melamed she'ayta machva klape Ahashverosh, estaba poniendo su mano en dirección a Ahashverosh y vino un ángel y pegó su mano para que la dirija hacia el lado de Amán. Esther es muy valiente en este momento. Ha descubierto, obviamente, toda su capacidad total. Y por eso, entonces,
nuestro texto nos lleva y dijo, Vayomer Amelech Ahashverosh, Vayomer Amelech Ahashverosh, Vayomer de Esther Amalcá. Habló, está tan confundido el rey, como les decía, habló y luego, y le dijo, estamos en el mismo escenario, el mismo versículo, si me quieren decir. ¿Qué quiere decir que habló y le dijo? No puede con sus nervios el rey. Y entonces el rey le pregunta, Mi uzebe eizeu, ¿quién es ese? ¿Y dónde está el que se atreve a hacer eso? Mi uzebe eizeu asher mela olivo. Se atreve, es decir, que su corazón le permite hacer todo esto. Y aquí entonces, obviamente, aquí está el corazón de la Megilá, que ahora se ve atravesado, obviamente, por una denuncia realmente impactante de Esther, la reina, y que va a llegar, obviamente, a su máxima expresión ahora. Y le dijo, ¿quién es y dónde está el que se atreve a hacer esto? Y le respondió Esther, Batumer Esther, Ish Tsar Beoyev, un hombre adversario, enemigo, Tsar Beoyev. Son las dos palabras casi idénticas. Pero hay una diferencia. El Tsar es aquel que te genera la angustia en la amenaza. El Oyev, el enemigo, es aquel que viene delante tuyo y te lo dice. Aquí en Israel nos encontramos en las últimas semanas con esta doble realidad, el Tsar y el Oyev. El Tsar, ¿saben quién es? Todos los enemigos que viven aquí adentro, que viven compartiendo ciudades como Lud, Ramle, Akko, Haifa y otros lugares, Nazaret, Nazaret Ilit. Hay lugares donde obviamente los árabes viven tanto a la par de los judíos. Ahí están los tsarim, porque ellos ahora utilizaron este tiempo para demostrar verdaderamente quiénes son. Pero está el Oyev también, está el enemigo, el Hamas, el que te tira los misiles. Ese es el que tira misiles, ese que se puede ver. Lo otro fue y sigue siendo una sorpresa fatal para esta sociedad que se quería construir. Y obviamente el enemigo ahora es tan visible tanto afuera como adentro. Entonces, Esther lo define a Amán Ish Tsar Beoyev. Y para que no queden dudas, entonces esta mujer dice Hamán Arra Azeh. Quiere decir este malvado Amán. Entonces dice Behamán, Nivaat Midifnei Amelech Bemalká. Nivaat quiere decir quedó casi suspendido, aterrado, no podía reaccionar. Podían haber pasado varias cosas, pero aquí lo que pasó es que pasaron dos cosas. Y entonces aquí tenemos, a mi humilde entender, lo nuclear de la declaración de Esther, el comienzo, obviamente, de una nueva página en la historia de Purim. Y esto es lo que necesitamos, ¿no? Tener en cuenta como un elemento de muchísima contundencia ahora. Aquí entonces, por primera vez en la Megilá, aparece una expresión, dicen los comentaristas, y es Ra. Quiere decir, Ish Tsar Beoyev, Amán a Ra Azeh, malvado. Aparece aquí el concepto del mal por primera vez. En la parte primera de la Megilá apareció solamente la expresión de lo bueno. 16 veces aparece Tov, bueno, agradable, para mostrarnos a nosotros que existe un componente que todavía era deseable en todo el escenario de los judíos diaspóricos. Quiere decir, aparece el Tov
de Atiotav Veloce y Ofía Ra Filu Pa'am Ahat. Aparece el bien desplegándose por toda la Megilá al principio sin que el mal pueda aparecer. Y ahora la Megilá nos viene a describir una realidad que está completamente controvertida, que es una realidad llena de impulso negativo, una realidad corrupta, una realidad que está repleta de odio, de violencia, de orgullo, de soberbia, de borrachera, de la búsqueda de la persecución del poder y de los honores, y obviamente describe esta realidad como un mundo que era todo bueno. ¿Y cómo se entiende esto? Bueno, esto es lo que llaman los Jajamim Gan Eden Shel Shotim. Este es el jardín del Edén de los idiotas, perdonando la palabra, ¿sí? Pero bueno, es la forma que la podemos definir. Esther es la primera que denuncia esta verdad y grita, el rey está desnudo. Ella revela aquí que el mal que se oculta detrás de toda esa escena, que parece ser un escenario casi lógico de la Megilá, los banquetes, los poderes, las discusiones y los decretos, ahora necesita ella impulsar a los personajes de la Megilá a que ellos mismos puedan descubrir por propias fuerzas la realidad, y no solamente la realidad, sino que se puedan descubrir a sí mismos y que tengan la capacidad de discernir entre el bien y el mal. De aquí en adelante, los conceptos se van aclarando, dicen nuestros comentaristas, después de que Esther dijo, Ish Tsar Beoyev Aman Harra Azeh. Este hombre que es malvado, este adversario y enemigo, este Amán que es perverso. Entonces, ahora empezamos a intervenir, a intercambiar entre los conceptos del Tov y el Ra, de lo bueno y lo malo. Y así a partir de ahora aparecerán los conceptos alternadamente en el sentido verdadero. ¿Bien? Entonces, eh, el primero en darse a ponerse en contacto, de acuerdo a ellos, ¿quién es? Bueno, es alguien que no es un personaje primario o esencial en nuestra Megilá, se llama Jarboná, ¿no es cierto? Que Jarboná, cuando termina toda esta discusión, entonces le dice al rey que le muestra la contradicción de que hay un árbol que había hecho, o una horca que había construido Amán, y a lo que verdaderamente representaba el destino de Mordejai, que solamente había hablado positivamente sobre el rey. Y como Jarboná, que es ese personaje lateral, dice, pudo distinguir entre el bien y el mal, entonces dice, Begam Jarboná, Zahur Latu. Entonces también Jarboná será recordado para el bien. Cuando terminamos de leer la Megilá y hablamos de Arur Amán Baruch Mordejai. Cuando decimos maldito Amán y bendito Mordejai. Bien, es posible hacer el bien y el mal. Eso es lo que logra eventualmente comprobar, examinar la personalidad de quien interviene en los hechos y los caminos de los personajes diferentes de la Megilá y yendo caracterizándolos de acuerdo a su relación con los dos. Por ejemplo, Ahasverosh deja llevarse aparentemente por lo que sus ojos ven, es decir, es una mirada más allá de superficial, es poco perceptiva, ¿no es cierto? Baitav Benav, me pareció bien. Nearot Tobot Mar'e, cuando trajeron las jóvenes que estaban de buen aspecto. Esto eventualmente es lo que gobierna la capital de Persia, Shushan, y no le permite, obviamente, un juicio de contenidos, de valores de las cosas. Quiere decir una distinción verdadera entre lo que es el bien y el mal. Y obviamente también esto nos dice
los Jajamim, nos dice la Barbanel particularmente, esta forma de mirar las cosas exteriormente, esta mirada solamente superficial y exterior, es también lo que anida en la raíz del pecado de Javá en el mundo de la creación, cuando ella observa el Etz Adat, el árbol del conocimiento. Batere Aisha kitov aetz le mahal dejita ava ula enai. Y vio la mujer que era bueno el árbol para comer y que era apetecible, deseoso a nivel del deseo compulsivo para los ojos. Batere kitov. Hay otra mujer que ve lo bueno, pero lo ve en un bebé de 3 meses. Batere oto kitov. Hablamos de Yocheved, la mamá de Moshe Rabenu, en Egipto. Son dos miradas diferentes. La de Javá es una mirada solamente superficial y exterior, y la de Yocheved es una mirada hiperinterior. Quien miraba a esa criatura de tan solo 3 meses y lo único que buscaba era jugar con su mamá y con su papá. Nada más vincularse con ellos. Baterio Tokitov. Muy bien, entonces la Megilá habla sobre el vino, sobre los enojos que, como factores externos que traen a Hashverosh a perder, por supuesto, su equilibrio mental y obviamente no poder distinguir entre el bien y el mal. Mordejai dice que contra todo Shushan, toda la capital del reino persa se puso tras la orden del rey y de Amán, y todo el mundo se arrodillaba delante de Amán, así como era la última moda, el grito de la última moda, dice que Mordejai lo Mordejai decía a la Megilá que no se reverenciaba y tampoco se reclinaba delante de rendía culto a Amán. Quiere decir, Mordejai no se dejó llevar por las mentiras de Shushan, sino preservó ante todo y por sobre todo su identidad, su mundo, sus valores. Lo bueno en el mundo de Mordejai es bueno y lo malo es malo. Aún cuando la hora nos juegue una mala pasada, diría Mordejai. Y en ese caso, bueno, no se puede comprender dónde lo bueno y lo malo pierden sus límites. Siguiendo con las personalidades de la Megilá, Esther un poco fue seleccionada y también fue arrastrada, si se puede decir así, dentro de un circuito muy perverso, muy vicioso, ese circuito vicioso de Shushan, y todo esto respondía por su belleza externa. Todo el mundo lo sabe. Era la mujer de Hashverosh y vivió con él la vida de palacio. Por lo tanto, no nos debe llamar la atención que el ambiente del palacio es la que la acelera a ella y por lo tanto se va entremezclando con el ambiente del palacio y por supuesto empieza bueno, lo que nos pasa a cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando vivimos en una dictadura, por ejemplo, nos volvemos también nosotros dictadores, eventualmente. Entonces también ella se empieza a acostumbrar a las mentiras de ese palacio. Y no hay ninguna duda que finalmente la población, en síntesis, que vive una terrible desgracia a nivel nacional, ya sea el nazismo en Alemania, y sin justificar a los alemanes, no hay ninguna duda de que entra a la perfumería, sale perfumado. Y bueno, Esther también estaba repleta de las mentiras del palacio. Y por lo tanto, cuando de repente se dio a saber el decreto de Amán, ella primero, ¿qué hizo? Trató bueno, de evitarse, quiso, bueno, no es tan así, ya sabes que el rey no me recibió. Eventualmente, Esther no quería, explican nuestros comentaristas tan agudamente,
alterar la calma de Shushan. No hagamos problemas, seguramente debe ser un malentendido. Y entonces busca caminos reales que sean aceptados para poder quitar ese decreto negativo. Pero Mordejai es aquel que no la deja en esa baja sensibilidad o esa insensibilidad. Y Mordejai es definitivamente el que le va a mover su piso, le va a mover su mundo. Entonces se viste con las ropas reales, que eran prácticamente nulas, y ahora sí es reina. Y aquí entonces cambia toda la Meguila. Esther no solamente es bella, eso podría haber sido esa niña que fue raptada y secuestrada de su pueblo. No, también es una mujer que tiene una personalidad muy grande. Y por lo tanto, Hegai, que era el jefe de las mujeres antes de que fueran desposadas por el rey, se asombra tanto de ella, se asombra tanto de su aspecto externo, y por eso dice en la Megilá, leíamos en el capítulo 2, Batitaba Na'ara Be'enea. Y esa niña halló gracia, bondad ante sus ojos. Pero no solamente Batitav, sino Batizá Gesed Lefanav, que también halló gracia delante de él. Así como Yosef, salvando la distancia, halló gracia ante Potifar y ante el jefe de los carceleros y ante los miembros, los ministros del faraón. Esther también tiene un don muy especial. Entonces, esa influencia positiva de Esther empieza a desarrollarse, empieza a avanzar. Batei Esther no set gen be'enav kol be'ene kol roea. Y nos dice entonces la Megilá, más adelante, 5 versículos más, que ahora Esther genera una impresión de Gesed y no set gen, de empatía con todos los que la ven. Inclusive Hashverosh no se deja llevar solo por la belleza de Esther, porque todas las doncellas que estaban en palacio, me imagino, todas eran bellas. Después de estar 6 meses con un tratamiento A y 6 meses con un tratamiento B, a todas les hacían tratamiento de belleza. Me imagino que exteriormente todas eran bonitas. Pero Esther, aparte de ser bonita exteriormente, él descubre en ella una fuerza interior. Por eso nos dice la Megilá, "Vayehav Amelech et Esther mikol hanashim". Y entonces el rey amó a Esther más que a todas las mujeres. Batizajem bajeset lefanav mikol betulot. Y por lo tanto ella halló gracia y empatía delante de él más que de todas las vírgenes que estaban en el palacio. Entonces, el, el Ibn Ezra dice algo muy interesante, muy crítico. Él dice en su comentario, Ahashverosh, Uadam Shelo Yada Ahava Mai. Ahashverosh era un hombre que no sabía lo que era el amor. Yo lo digo con mis palabras, ¿no? Kola Ahava Shelo Eina Elatava. Todo lo que se traduce como el amor de él, el amor es un deseo compulsivo, es una adicción a la bebida, a la droga o al sexo, no importa lo que, pero es adicción, es adictivo. Pero obviamente puede ocurrir, deja una puerta abierta, de que algún sentimiento particular le despertó Esther. Muy bien, entonces, por el mérito de esa empatía, es que Esther se puede dirigir al rey una vez y otra vez. Cuando llega al patio que comunica con la corte del rey, tanto en el primer banquete como en el segundo banquete, y luego, más adelante, todavía no lo hemos visto, en el pedido de anular el decreto. Por lo tanto, Esther también tuvo el mérito de poder distinguir entre el bien y el mal. Y tal vez por esto es el motivo, decimos, ¿no es cierto?, que aconteció, dice, esto fue el motivo para el shinui, la modificación que aconteció en las relaciones de pareja de Mordejai y Esther a lo largo de la Megilá. Al principio Mordejai es el dominante y Esther es la que escucha y acepta, la que obedece.
Pero finalmente, Esther se transforma en el centro operativo y dominante de la Megilá. Por último, Amán, en contraposición a Hashverosh, cuya idea obviamente se le confundió con su embriaguez o con su enojo y no pudo distinguir entre el bien y el mal. Amán era un hombre que no era adicto no era alcohólico. Él no se dejó emborrachar, sino que todo lo pensó y lo decidió en forma racional. Todas sus decisiones son calculadas, no lo vayan a pensar diferente. Rishouto mejubenet, dice el Abarbanel, su maldad está muy bien diagramada y por lo tanto él transforma el mal en bien y por lo tanto él mismo dice no se envuelve con motivos, con excusas de alrededor. Por lo tanto, obviamente se lo llama Amán, no solamente Amán, sino Amán Arrashá, Amán el perverso. Amán entonces seduce de una u otra manera a Hashverosh para que acepte el decreto contra los judíos, de manera tal que él lo convence a él que su idea, que es una idea pésima, se transforma en algo verdaderamente bueno. Por eso dice, y curiosamente, ¿no? La Megilá, Im alamelech tov y katev le avedam. ¿Ustedes comprenden esto? Es una desgracia. Si al rey le parece bien, que sea escrito exterminarlos. Es una cosa de locos, realmente esa es una, una, una cosmovisión. Y ayer leyendo de que un diputado de la Argentina pide, entre otras cosas, la desaparición del Estado de Israel. ¿Qué hace ese imbécil en una Cámara de Diputados? Bueno, eso habla de lo que es el Parlamento argentino. Y eso habla a duras penas también de lo que es la Argentina y su antisemitismo venal, que no tienen vergüenza de decirlo. Y entonces, miren las cosas que me duelen a mí cuando estoy estudiando Megilat Esther y estoy viendo aquel recinto donde yo nací y que me avergüenza una vez y otra vez más y otra vez más ver cómo esos imbéciles útiles que cobran el dinero de todo el pueblo argentino, en última instancia están allí para usar ese escenario como un retrete nada más, porque otra cosa de su boca no sale, lamentablemente. Es como si estuviera diciendo este energúmeno, si les parece bien, tiene que votarse a favor de la extinción del Estado de Israel. Y esto pasa hoy, en pleno siglo XXI. Y entonces Amán logra con todo su contubernio dominar también sobre el pueblo judío. Y por eso la Azotbo Katov Be'eneja. Hashverosh le da a él la posibilidad de hacer con los judíos lo que quiera, lo que le parezca bien ante sus ojos, bien ante sus ojos. Los Jajamim encuentran en la Torá, dice, alguna referencia a la fiesta de Purim, precisamente en la parashá del Geta Kadmon, del pecado primario de Adán y Jabá. La Torá dice, Hamán mina Torah minain, Hamán de la Torá, ¿dónde aparece la insinuación de Amán en la Torá? Y dicen los Jajamim, Hamina etz, ¿acaso del árbol que yo te ordené no comer, tú comiste? Hamin está escrito sin i en la Torá y por lo tanto se puede leer Hamán. ¿Qué está buscando esta interpretación de los sabios? Sí, diríamos en una expresión muy simplista que está tirada de los pelos. Eventualmente, no es una expresión acorde, porque Amán, Amín, no tiene nada que ver. Es cierto. Pero esto es obviamente como un simán, como una señal. Pero la aparición del bien y del mal en la Megilá están hablando de una relación profundísima con ese pecado primario, aún, también de acuerdo a lo literal del sentido. Por lo tanto, está
Entonces está permitido utilizar los símbolos del pecado aquel con respecto a lo que hace la Megilá. Kadosh Baruj Hu le da al ser humano todos los árboles que hay en el jardín y en la Hash, la serpiente edénica, transforma a los ojos de Javá el bien y el mal diciendo, a pesar de que Dios dijo, no comeréis de todos los árboles del jardín, ya le mintió, Akadosh Baruj Hu advirtió al hombre que en el día que él habría de comer de ese árbol, habría de morir. Y la serpiente revirtió el mal en bien y dijo, no, no van a morir, se van a despertar, se van a abrir sus ojos y entonces seréis como dioses, sabedores del bien y del mal. Así le dijo la serpiente. Amán actuó con el método de la serpiente en el jardín del Edén. Y esto es fantástico. Quiere decir, los sabios de Israel compararon a Amán con la serpiente edénica. ¿Saben dónde? En Bemidbar Rabbah, en nuestro libro de Bemidbar, en el Midrash, mejor dicho. Dabar Aher, Lama Shiv'im. Dice, ¿por qué 70? Dice el Bemidbar Rabbah, que Neget Merosh Sefer Bereshit Ad Kirelat Anahash Shivim Pesukim. Dice entonces, ¿por qué los 70 ancianos, no? Que iba a tener que elegir de Moshe. Entonces dice, porque desde que empieza el libro de Bereshit, Bereshit bara Elohim, hasta la palabra, hasta la maldición de la serpiente, hasta que Kadosh Baruj Hu le dice a la serpiente, maldita eres tú, al que jonjat elek, sobre su vientre vas a reptar, pasan 70 versículos. 70 versículos, nos pueden contar. Amar Rabbi Pinchas, dijo Rabbi Pinchas, Shene oivim lo ne'areru ad sheishlim alehem shivim psukim. 2 enemigos no fueron malditos hasta que se completaron sobre ellos 70 versículos. Anahash ve Amán al Rasha. Wow. La serpiente y Amán. Increíble. Anahash mi bereshit atarur ata mikola beemash shivim psukim. La serpiente es, porque dijimos desde Bereshit, bara Elohim, hasta Arur ata mikola beemá, maldita eres de todos los animales, hay 70 versículos. Amán, desde Meahar a Devarim Aele, Gider Amelech, desde el capítulo donde empieza diciendo el capítulo 3, después de estos eventos, Ahashverosh entronó a Amán, hasta Baitlu et Amán Shivim Pesukim, hasta que colgaron a Amán, obviamente que está aquí al final, colgaron pues a Amán, el versículo 10, ¿sí? En nuestro capítulo pasan 70 Pesukim. ¡Wow! Letachlit Shivim nitla al Hamishim. Entonces dice, todo esto estamos viendo una fuerza enorme de todo lo que representa como Amán. Entonces, él se transforma a los ojos de Ahashverosh, Amán transforma a los ojos de Ahashverosh el bien, el mal en bien. Y el rey, obviamente, come de lo que le sirven, sin poder distinguir entre el bien y el mal. Y Mordejai, por supuesto, sobresale en esta Megilá de manera tal que él no comió del árbol del conocimiento, sino que Mordejai se decide aferrar definitivamente al árbol de la vida. Y Esther abreva todo su poder y toda su fuerza de ese árbol de la vida, del Etz Haim. Y entonces ella pudo distinguir entre el bien y el mal, y de aquí es de donde le proviene esa fuerza para luchar contra el mal que habita en Amán. Excelente idea, que dice la Barbanel. En contraposición a Javá, la primera mujer, cuya acción sobreagregada en el jardín del Edén trajo esa transgresión y por lo tanto fue la que produjo esa unión malévola entre la serpiente y el hombre, Esther actúa, explican los Jajamim, aquí en este caso el Rab Ariel Shlita, Esther actúa en el sentido opuesto. Ella eventualmente
intermedian la Megilá entre Mordejai y el rey y arranca de raíz a Amán. Por lo tanto, es posible ver en la Megilá una forma de confrontación con el pecado y un intento de poder corregirlo. Y la consecuencia es el milagro de la salvación de Israel de su mal y la revelación, la muestra de las bondades de Dios para con nosotros. Por eso se hace la Megilá, Megilatá Shelah. Por eso dice el Rab Ariel, esta Megilá es la Megilá de ella, no es la Megilá de Mordejai, es Megilat Esther. Y esto es hasta hoy lo que vamos a seguir estudiando en este capítulo tan fenomenal y que nos abre a nosotros ya la antesala, la puerta casi última de todo este maravilloso tiempo de Megilat Esther. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Eventualmente les queremos decir gracias por sumarse, por darnos de vuestro tiempo. Sé que todo el mundo está ocupado. Me imagino que debe ser temprano, para 8 horas menos, ¿no? En Colombia. Pero gracias a todos los que están aquí participando y esperemos que tengamos la posibilidad siempre de compartir y de redoblar todo el estudio permanente de la Sagrada Torah. 8:30. Bueno, una buena forma de desayunar, entonces, ¿no? Se puede desayunar con nosotros. No hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Que estemos bien. Buena semana. Y bueno, mis conocimientos son los conocimientos de los rabanim. Yo lo que hago es honrar a mis maestros y a veces poner alguna cuña personal, porque a esta edad uno no presume de nada, pero bueno, tenemos una perspectiva de vida, tenemos una experiencia de vida y por eso es que tratamos de traer a la mesa a nuestros sabios, de los cuales aprendimos la sabiduría. El resto, bueno, que Akadosh Baruj Hu nos dé fuerza para poder seguir estudiando. Buena semana para todos, bienvenidos. Muchas gracias y bueno, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.